Embajadas de Estados Unidos, Francia y Alemania bajo amenaza en los países musulmanes. Desde mañana cerraremos temporalmente nuestras instalaciones. Queremos asegurarnos que la policía tenga capacidad de hacer lo necesario para que no se altere el orden público y la seguridad. A esta hora las delegaciones diplomáticas de los tres países permanecen en alerta máxima ante la amenaza de nuevas protestas violentas del islamismo radical. Estamos en una república que no tiene la intención de dejarse intimidar por quien quiera que sea sobre sus valores, así que es muy claro, no vamos a tolerar desbordamiento. Videos y viñetas que satirizan al máximo profeta del Islam continúan generando las fuertes manifestaciones en Oriente Medio y el norte de África. Estas caricaturas, además del insulto, llegan para aprovecharse de un clima de tensión que existe después de la cinta y quieren justamente aprovecharse de ese ambiente para llegar con una nueva provocación. Libertad de expresión o injuria religiosa. Hoy en la noche hablan los protagonistas de la noticia. El reconocido analista latino Víctor de Currea-Lugo debate con el director de McClarty Asociados, Stephen Donahue, sobre la tensión que enfrentan nuevamente al islamismo con Occidente. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, la portavoz del semanario francés Charlie Hebdo defiende la publicación de la caricatura Los Intocables 2, cuyo contenido satírico y crítico contra el Islam llevó a que el gobierno francés cerrara este viernes 20 de sus delegaciones diplomáticas en el mundo árabe. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la amenaza que enfrentan las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos, de Francia y de Alemania en los países islámicos como consecuencia de las sátiras hechas contra el máximo profeta del Islam. El punto clave, la seguridad es extrema. El temor de un viernes de ira en el mundo musulmán llevó al gobierno francés a cerrar cerca de 20 de sus embajadas. La tensión obedece a las protestas violentas que podría desencadenar en el Día de la Oración Comunitaria la caricatura de Mahoma que fue publicada el pasado miércoles por el semanario francés Charlie Hebdo. La medida continuará según la evaluación de cada una de nuestras embajadas. No hemos recibido amenazas particulares, pero se puede ver el clima extremadamente tenso en muchos países después de la difusión de esta cinta contra el Islam. Es muy difícil pedir o impedir estas publicaciones, a no ser que personas vayan a ver a un juez y digan, esta publicación viola nuestros derechos. En ese momento un juez podría eventualmente ordenar que la publicación salga del mercado. La noticia, el escalonamiento de la delicada situación que desencadenó desde hace 11 días la publicación de un video satírico que ridiculiza a Mahoma, llevó en las últimas horas a que la Unión Europea, la Liga Árabe, la Unión Africana y la Organización de la Conferencia Islámica condenaran de manera conjunta cualquier apología del odio hacia una religión. Condenamos cualquier apología del odio religioso que constituya una incitación de hostilidades y violencia. Mientras reconocemos plenamente la libertad de expresión, creemos en la importancia del respeto hacia todos los profetas con independencia de su religión. La comunidad internacional no puede ser un rehén de los actos de extremistas de ninguno de los dos lados. El punto clave, aunque el gobierno francés negó la existencia de alguna amenaza por la publicación de las caricaturas alusivas al Islam, sí existe el temor de que se repita el Viernes de la Ira, que hace una semana dejó un saldo de 250 heridos en los países árabes. Las manifestaciones fueron consecuencia de la publicación de un provocador video que ridiculiza al máximo profeta del Islam. El viernes es tradicionalmente un día de manifestaciones que son susceptibles de provocar dificultades. La medida continuará según la evaluación de cada una de nuestras embajadas. El gobierno francés busca de esta manera proteger a sus embajadas, empresas, colegios y centros culturales en cerca de 20 países del Medio Oriente y Norte de África este viernes. Luego de la publicación por parte de la revista Charlie Hebdo de una caricatura que, según los críticos musulmanes, satiriza sobre el Islam y su máximo profeta Mahoma, Francia blinda sus representaciones en Medio Oriente, así como lo hizo Estados Unidos después de la divulgación de la película antimusulmana La inocencia de los musulmanes.
El viernes, que tradicionalmente era un día de descanso y oración para los musulmanes, se ha convertido desde el inicio de la primavera árabe, en enero de 2011, en una ocasión para que los activistas se reúnan en las calles a protestar en contra de las políticas gubernamentales. Pero las más recientes manifestaciones no han sido dirigidas a sus gobernantes, sino a las representaciones diplomáticas de Occidente, especialmente de Estados Unidos. El viernes anterior, las calles de Líbano, Yemen, Egipto, Irak y Túnez, entre otros países, fueron inundadas por miles de manifestantes que luego de sus rezos salieron a rechazar la cinta La inocencia de los musulmanes, producción que desató la ira en Medio Oriente. El saldo de las manifestaciones, 250 heridos. La policía usó violencia extrema contra los manifestantes y usaron palabras blasfemas mientras me golpeaban en todo el cuerpo. Me rompieron un brazo y vi como un hombre era deliberadamente golpeado por un carro de la policía. Este es el escenario que alarma a Francia porque además de temer por la situación de sus ciudadanos en Medio Oriente, también preocupa la suerte de 6 ciudadanos franceses secuestrados por la rama magrebí de Al-Qaeda el 16 de septiembre de 2010, cuando trabajaban para una empresa energética en el norte del Níger. Por ahora, el mundo musulmán ya se manifestó en contra de las caricaturas del semanario Charlie Hebdo, con protestas pacíficas en Irán y Afganistán, situación diferente a la vivida en Pakistán, donde al menos 30 personas resultaron heridas luego de que intentaran entrar a la zona donde están las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Un llamado diferente hizo en NTN 24 Ahmed Jabayah, el presidente de la Unión de Organizaciones Islámicas, que desde Francia pidió cordura y anunció la posibilidad de una demanda por la publicación de las caricaturas que satirizan al profeta Mahoma. En este momento estamos con nuestros abogados estudiando este tema y probablemente sí, vamos a dirigirnos a la justicia porque creo que es la reacción ciudadana correcta en este tipo de casos, en lugar de llegar con reacciones emocionales que no van a aportar nada. Saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Stephen Donahue, es director de McClarty Asociados, experto en temas de seguridad y defensa. Señor Donahue, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. También nos acompaña en nuestros estudios internacionales el señor Víctor de Currea Lugo, es experto en Oriente Medio, columnista. Bienvenido al programa. Gracias. Quiero comenzar con usted, señor Donahue, en los Estados Unidos. ¿Fue o no irresponsable este semanario francés al publicar esta caricatura en medio de una ola de violencia que ya estaba desatada en países donde los musulmanes estaban rechazando el video contra Mahoma? Bueno, claramente, Jason, esto es una situación donde fue para mí irresponsable, pero eso no causa que se designe como un crimen, y especialmente en términos de libertad de prensa es un derecho que muchos países occidentales, a muchos países occidentales se les da mucho campo para acción, para maniobra, porque es tan importante en una democracia tener libertad de prensa. Y aunque sea un absurdo o sea insultante, aún así es importante que la prensa tenga la capacidad de publicar cosas que piensan. Señor Víctor de Currea Lugo, ya la noticia se había producido a raíz de este video, La inocencia de los musulmanes, y muchos medios de comunicación estaban replicando el video. Esta es una revista crítica, satírica, y dentro del reportaje que pudieron haber hecho muchos medios de comunicación, pues el género de ellos era justamente la caricatura. ¿Usted qué cree? ¿Que fue insensato? A ver, yo creo que hay momentos en que vale la pena reírse. Nadie se ríe fácilmente en un funeral, independientemente de lo que pensemos de los funerales. Pienso que hay una responsabilidad de hacer un análisis político. El debate, no creo, si bien es cierto, está en la mesa, el de libertad de expresión y el de respeto a la libertad religiosa, ese no es el debate real. Es decir, estamos en una situación donde hay una creciente islamofobia en algunos sectores de Europa y de los Estados Unidos que quieren presentar a los musulmanes como menores de edad, fanáticos, ridículos. Y por el otro lado tenemos grupos de salafistas y especialmente grupos cercanos a Al-Qaeda o directamente a Al-Qaeda que quieren presentar a los occidentales como gente irrespetuosa, intolerante y bárbara. Entonces, a partir de eso es como regar gasolina en una
ante el fuego y es lo que nos hemos encontrado. Entonces yo creo que uno tiene derecho a expresarse, pero uno no puede gritar fuego en medio de un teatro y producir una avalancha que deja muertos sobre pretexto de la libertad de expresión. Sobre todo por lo que pueda ocurrir mañana, señor Víctor de Currea. Mañana es el día tradicional de rezo de los musulmanes. Ya Francia anunció que va a cerrar 20 de sus embajadas y algunos de los colegios y escuelas que tienen países árabes, pero sobre todo hay seguridad alrededor de las embajadas, de este semanario de Charlie Hebdo y muy posiblemente también dentro de la mezquita. ¿Qué pudiera ocurrir en medio de esta semana que sale esta publicación justamente en Francia? Yo estaba en abril del año 2008 trabajando en Darfur cuando se publicó un video similar, que fue el video Fitna, hecho por un radical holandés islamófobo. Este señor publica el video y lo que tuvimos que hacer los extranjeros, a los que nos acusan a todos de occidentales, es prácticamente acuartelar todas las personas que trabajaban en las clínicas que teníamos en la zona de guerra y cerrar los servicios médicos durante unos días hasta conseguir explicarle a la comunidad que nosotros no habíamos hecho los videos, que lo que estábamos allí era una labor humanitaria y que no había ninguna necesidad de vengarse con nosotros por lo que hicieron otros. Esa caricatura de querer homogeneizar a todos los de Occidente, a todos los no islamistas, que se les llama kafir, ¿no? Incrédulos o que no creen en el profeta Mohammed, como un gran grupo homogéneo culpable de todos los males de uno de ellos, es exactamente la misma caricatura que se hace de los musulmanes. A veces no distinguimos entre sufistas, salafistas, suníes, chiíes, Al-Qaeda, las diferentes tendencias que hay y creemos que todos obedecen a lo mismo y hacemos generalizaciones terriblemente peligrosas. Esas generalizaciones son el primer paso para, entre comillas, justificar actos de violencia como lo que se dio contra la Embajada de los Estados Unidos en el caso de Libia o los muertos en las protestas que ya van en Egipto, en Irak, en Sudán también hubo muertos, en Túnez también hubo muertos. Entonces hay como una construcción simbólica sobre la cual yo al otro lo ridiculizo, lo simplifico a una caricatura, valga la analogía, y a partir de ahí justifico la violencia colectiva sin que mucha de la gente haya visto realmente las caricaturas. Pero aunque esto pudiera llevar a muertos, es decir, estamos hablando de a Estados Unidos le ha costado ya la muerte de su embajador, de además otros 3 diplomáticos, en lo que es una oleada de protestas que está exigiendo respeto, pero hasta dónde también libertad de expresión es poder expresarse sin llegar a ocasionar violencia que pueda afectar al otro. Claro, a mí me resulta curioso, por ejemplo, algunas declaraciones que oí de alguien del gobierno francés diciendo: está muy bien que el magazine publique caricaturas de Mohammed, pero no autorizamos la marcha de los musulmanes contra las caricaturas de Mohammed, lo que es una contradicción en los términos. En el caso de Libia, la información que, por lo menos la que yo dispongo, es que el ataque contra el consulado en Bengasi ya estaba planeado. Es decir, lo que hay es un momento, un contexto político en el que se justifica la violencia. Y una vez está justificada la violencia, los grupos cercanos a Al-Qaeda o directamente a Al-Qaeda pueden actuar de esta manera, tratando de justificar ante sus sociedades el ataque a las misiones diplomáticas de los Estados Unidos.